Bueno, en esta ocasión vamos a ver lo referente a filtros, el hecho de filtrar datos. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer de esta lista que tenemos aquí, donde están marcas de automóviles, la cantidad de plazas de cada automóvil y los años que pertenecen a cada automóvil, nosotros queremos filtrar la lista, es decir, que solamente nos aparezca ciertos datos de acuerdo a un criterio específico. Tenemos que hacer lo siguiente. Suponemos que nosotros queremos los automóviles Ford, ¿sí?, que tengan más de 2 años. Para eso podemos hacer dos tipos de filtros. En la pestaña Datos, parte de aquí arriba, podemos irnos a Filtro. Debemos de dejar sin seleccionar algún dato y nos tenemos que ir a Filtro. Pero antes de ello vamos a seleccionar los datos que queremos filtrar. Una vez seleccionados vamos a presionar el botón Filtro y automáticamente nos aparecen flechas en todas las columnas, de acuerdo a diversos criterios de filtro. Si por alguna razón, y ya que nosotros podemos filtrar, eh, dándole clic a la flecha, los datos que queremos, por ejemplo, podemos seleccionar todos, nos van a aparecer todos de ese lado, o simplemente quitar la selección de todos y dejar uno solo, suponiendo que queremos el Ford, seleccionamos y damos a aceptar. Y automáticamente nos van a aparecer todos los datos que coincidan con el filtro que nosotros acabamos de poner. De igual forma, si nosotros en los años presionamos aquí y solamente dejamos 5, damos a aceptar, nos va a aparecer solamente los autos Ford con 5 años. Y así igual con las plazas, dependiendo de lo que queramos. Si nosotros por alguna razón queremos, vamos a dejarlo igual. Si por alguna razón nosotros queremos eh, que nos filtre de acuerdo a un criterio en específico, entonces en vez de dar clic aquí a filtro, vamos a dar clic en filtro avanzado, que se encuentra en este lado. Dependiendo de la versión de Excel que tengamos, va a tener diferente nombre, pero generalmente se encuentra de este lado. Al dar un clic aquí, vamos a tener este pequeño cuadro esta pequeña ventana en donde nos pide la acción que vamos a realizar. En este caso nos dice filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Es decir, nos va a ocupar la lista que tenemos aquí y nos va a realizar nos lo va a modificar aquí mismo, o por el contrario, copiar a otro lugar. Podemos seleccionar copiar a otro lugar para que veamos la diferencia. Aquí en la parte de abajo nos pide el rango de la lista. Aquí, para evitar que nos haya seleccionado algún otro rango, vamos mejor a borrarlo y vamos a dar clic aquí en el botón y vamos a seleccionar toda la lista que queremos que nos tome en cuenta para realizar el filtro y damos un clic aquí. Posteriormente nos pide el rango de criterios, es decir, en base a qué nos va a realizar el filtro, cuáles son las condiciones que vamos a tener para que el filtro se realice. En este caso son las de acá arriba. Entonces vamos a dar un clic aquí y vamos a seleccionar las condiciones que queremos y regresamos. Aquí, como seleccionamos copiar a otro lugar, vamos a ver en la parte de acá abajo la celda en donde queremos que empiece a generar nuestra lista ya filtrada. Vamos a dar un clic aquí y vamos a dar un clic, por ejemplo, aquí en esta celda, para que aquí mismo empiece a generar la lista filtrada. Y regresamos. Ya que tengamos todos estos datos activos, vamos a darle clic en el botón aceptar. Y automáticamente se nos va a filtrar los autos Ford con, aquí las plazas no se especifica, entonces no hay ningún filtro, pero sí que sea mayor a 2 años. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en años nos aparecen más de 2. Aquí tenemos uno que es de 2, por tanto no aparece, ya que no cumple el criterio que se evalúa en esta parte. Este mismo filtro lo podemos realizar con una tabla dinámica. Las tablas dinámicas se encuentran en la pestaña Insertar y en el primer apartado de tablas. Aquí tenemos tablas dinámicas. Entonces, tenemos primero que realizar el filtrado de estos datos, como ya aprendimos, en la pestaña Datos y simplemente clic en Filtro. Ya que tenemos esto y que nos haya aparecido las flechas de aquí arriba, nos vamos a la pestaña Insertar
y seleccionamos tabla dinámica. Aquí en tabla dinámica es algo similar al filtro avanzado. Nos pide seleccionar un rango. Como el rango ya lo tenemos seleccionado, ya no los reconoce automáticamente. En caso de no tenerlo seleccionado, simplemente damos un clic aquí y seleccionamos el rango que vamos a filtrar. Regresamos. Aquí en la parte de aquí abajo, esto es por si queremos añadir algunos datos de alguna fuente externa de datos, ya sea una base de datos ajena a nuestra hoja de Excel. En este caso solamente vamos a agregar los datos que tenemos aquí. Aquí abajo nos pide que elijamos el lugar en donde queremos que aparezca nuestra tabla dinámica. Podemos hacerlo en una nueva hoja de cálculo o en la hoja de cálculo existente, es decir, en la que estamos trabajando. En este caso vamos a utilizar hoja de cálculo existente. Nos habilita la opción de ubicación. Aquí podemos seleccionar el lugar en donde queremos que aparezca la tabla dinámica. Por ejemplo, aquí. Y regresamos. Y simplemente damos aceptar. Si nos damos cuenta, nos aparece un cuadro, el cual se llama tabla dinámica 1, y nos indica que para generar el informe de datos tenemos que elegir los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Esos se encuentran del lado derecho. En la parte superior nos aparecen todos los campos por los cuales se puede filtrar nuestra lista de datos. Nos damos cuenta que tenemos automóvil, plazas y años, que son los mismos de aquí: automóvil, plazas y años. ¿Sí? Aquí nos aparecen desmarcados los tres. Sin embargo, si nosotros queremos que nos filtre por automóvil y por años, simplemente seleccionamos automóvil y seleccionamos años. Nos damos cuenta que cada vez que seleccionamos uno, nos va apareciendo aquí. ¿Sí? Esta tabla dinámica la podemos utilizar para que en caso de que tengamos datos repetidos, solamente nos los filtre por uno solo. Nos damos cuenta que es diferente al filtro que tenemos acá arriba. Aquí sí nos aparecen los dos. Vamos a seleccionar automóvil y años, que es el filtro que tiene esto. Entonces tenemos automóviles y vamos a ponerlo por años. Y nos aparecen el total de automóvil y el total de años de cada uno. Por ejemplo, los Ford, la suma de los años es el total de 12. Por tanto son 2 más 5 más 5 equivale a 12, que es el total que tenemos aquí. Al final nos hace una suma total esta, pero esta podemos eliminarla o simplemente no hacerle caso. En la parte inferior tenemos aquí los dos datos. Suponemos que también obtenemos plazas, ¿sí? Y nos filtra el total. Aquí tenemos datos, por ejemplo, en donde las filas equivalentes a todas esas que están del lado de manera horizontal, tenemos los automóviles, y las columnas tenemos los valores de los datos, que son estos. Suponiendo que todo el filtro de automóvil no lo queremos en las filas, lo queremos en las columnas, simplemente tenemos que arrastrar hacia este lugar y automáticamente nos los pone en forma de columnas. Esto va dependiendo de cada quien y de cómo necesitamos nuestra tabla dinámica. En este caso vamos a regresarla para que se vea igual. Posteriormente, si nosotros queremos realizar un gráfico de estos datos que acabamos de filtrar, podemos seleccionarlos. Como ya sabemos que generar gráficos, y nos vamos a insertar. Y luego vamos a seleccionar el gráfico que mejor se adapte a estos datos. En este caso vamos a seleccionar las de un gráfico de columnas. Y damos un clic. Si nos damos cuenta, nos aparecen los mismos datos que tenemos en la tabla dinámica, simplemente que de forma gráfica. Aquí están los autos y el color nos indica la suma de años y la suma de plazas, en donde el primer auto, Audi, tenemos 6 años, corresponde a este, y las plazas corresponden en total a 7. Y esa es la forma de poder realizar una tabla dinámica con los datos que ya tenemos filtrados y posteriormente graficarlos.